Bueno, ya estamos lunes. Lindo lunes, hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de escuela sabática hoy. Hoy estaremos viendo durante hoy este día estaremos viendo ante un tribunal extranjero. Qué lindo el tema de hoy, hermanos. Es que les invitamos a que nos sigan acompañando a nuestros hermanos que nos ven a través de este canal, hermanos. Y para este estudio de hoy, de esta semana, nos acompaña mi colega y amigo y pastor Clemente Magallanes. Pastor, sea bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente. Ahora vamos a estar viendo Esther y Mardoqueo. ¿Qué le parece si oramos, pastor? Amén. Bendito Padre Santo, te damos gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estar aquí, Señor, en el estudio de la escuela sabática, Señor. Gracias, mi Señor. Pedimos y rogamos que tú nos sigas acompañando durante el transcurso de esta semana. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que nosotros, Señor, solamente seamos el instrumento, el medio que tú uses, Señor. Pedimos que nos des sabiduría, que nos des gracias, Señor, para poder hablar, Señor, para poder trazar correctamente el estudio de la escuela sabática, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Pedimos y rogamos que prepares el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que nos van a estar acompañando durante este estudio, Señor. Que permites que podamos entender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra tuya. Te lo pedimos y te damos gracias. En el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pastor, continuamos contra nuestro estudio de la escuela sabática. Hoy vamos a ver ante un tribunal extranjero. Y dice la lección: finalmente, tras la caída de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia, muchos de los judíos regresaron a sus tierras ancestrales, pero no todos volvieron. Algunos se quedaron donde habían estado viviendo durante uno o más generaciones. Con estos antecedentes en mente, tenemos un fragmento del contexto de la historia de Esther, pastor. Y sigue continuando diciendo: en esos días Asuero reinaba desde su trono real que estaba en Susa, la capital. Esto lo podemos encontrar en Esther capítulo 1, versículo 2. Aquí es donde se desarrolla la narración bíblica, el imperio de Persia bajo este rey. Vemos que en el capítulo 1, pastor, capítulo 1, versículo 2, aquí es donde dice que el capítulo 1, la reina Vesti cae en desgracia ante el rey, lo que lleva a buscar otra reina. Y ahí ese momento es cuando entra Esther, pastor. Sí, me llama mucho la atención, ¿verdad? Que el rey Asuero dice que había hecho un banquete, ¿verdad? En el cual llamó a muchos de sus invitados y ya borrachos mandó a llamar a Vasti, ¿verdad? Para que pues exhibirla ahí también, pero Vasti se negó a ir a lidiar con los borrachos. Pero es importante que allí no desobedeció al rey de Vasti para ir a ver a presencia del rey, pero eso fue lo que abrió las puertas para después venir a Esther, ¿verdad, pastor? Pastor, pero ¿usted qué piensa, pastor? ¿Atrás de todo esto estaba el Señor? Sin duda, porque pues ya el Señor estaba preparando el camino, ¿verdad? Para que por medio de la desobediencia de Vasti para poder ir al banquete,
esa fue la causa por el cual sus magistrados del rey dijeron que tenía que disciplinarla primeramente, ¿verdad? Y dijo, le dieron consejo de que buscara a otra princesa. Y ahí ya fue cuando empezaron a buscar pues vírgenes en todas las provincias para llevarlas hacia el rey. Pero era importante que el proceso de esa preparación duraba 1 año de preparación. El Señor ahí mismo también la fue preparando sin duda. No sé si los hermanos tengan la amabilidad de ponernos el versículo bíblico, Esther capítulo 2, versículo del 1 al 9. Esther capítulo 2, versículo del 1 al 9. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey, Asuero se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. O sea que en otras palabras, Esther no solamente temía a Dios, conocía a Dios, alababa y honraba a Dios, sino que dice que era de buen parecer. Continuamos con el versículo que sigue. Dice, ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey. Guarda de las mujeres, que les den sus atavíos. Versículo que continúa. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vesti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Versículo 5. Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Interesante, dice, había en su residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Pastor, según esto vemos que en la lección de la escuela sabática dice que Mardoqueo adoptó a Esther como su hija, ¿no? Era su sobrina. Sobrina, pero adoptó después como hija, ¿no? Como hija, sí. Entonces podemos ver que la influencia de una persona que teme a Dios siempre va a estar ahí hacia la otra persona. Con el versículo 6, vamos a continuar con la lectura bíblica. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea que no solamente fueron ellos dos, sino fueron varios que fueron transportados como prisioneros, ¿verdad, sí. Pastor? Versículo que sigue. Y había criado Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como su hija. Así es. Wow, interesante, ¿verdad? Continuemos con otro versículo. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey y al cuidado de Hegai, guarda de los eunucos. Versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las mujeres. Interesante, mire,
Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que quiso darle prontamente atavíos y alimentos. Vemos que atrás de todo esto estaba la mano del Señor, pastor. Sí, sin duda, Adasa, que también es Esther, su nombre hebreo es Adasa, dice que era de buen padecer, pero sin en cambio no solamente era de buen padecer, sino también era inteligente. Muy inteligente. Sabía las letras, temerosa a Dios también. Y todo eso sin duda fue lo que le agradó al rey, porque pues le ofreció casi la mitad de su reino, más adelante, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que el Señor fue preparando el camino para que Esther llegase a tomar una grande importancia dentro de la corte del rey? ¿Verdad? Sí, pastor, mire lo que dice la sierva del Señor. Muy interesante lo que dice la sierva del Señor en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1157 y 1158. Mire lo que dice la sierva del Señor. Cuando llegó la orden del rey, Vasti no la obedeció porque sabía que había bebido mucho vino y que Asuero estaba bajo su influencia embriagadora. Por el bien de su esposo, así como por el de ella misma, decidió no retirarse de su puesto a la cabeza de las damas de la corte. Hay poca duda de que el rey, una vez que hubo considerado el asunto, comprendió que Vasti merecía recibir honores y no el trato que se le había dado. Mediante el episodio que llevó a Esther al trono medo-persa, Dios obraba para llevar adelante su propósito para su pueblo. Todo lo que el Señor hace, queridos amigos y hermanos, todo el Señor lo hace con un propósito. Y muchos de los que hemos conocido este mensaje, por ejemplo, el pastor y un servidor que estamos aquí hoy llevando el estudio de la escuela sabática, Dios nos trajo con un propósito. Dios no nos trajo nada más porque sí. También la lección nos menciona, pastor, que por el testimonio de Mardoqueo y de Esther, muchos judíos se entregaron al Dios verdadero y conocieron esta fe y abrazaron esta fe de Mardoqueo y de Esther, pastor. ¿Cuán importante es la influencia de nosotros como cristianos, pastor, en un mundo que está en oscuridad, en un mundo que perece? Cuán importante es no negar nuestra fe, queridos hermanos. Ser ejemplo a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Nunca negarnos ni avergonzarnos de quiénes somos como adventistas, pastor. Es importante, ¿verdad, pastor? Sí, fíjate que me llama mucho la atención porque en el año 479 antes de Cristo, Esther llegó y se convirtió a ser en la esposa del rey. Wow. En hebreo, el rey Asuero, ¿verdad? Y por tanto, reina del imperio persa. O sea que no, de haber sido una mujer huérfana de padre y madre, adoptada sin duda, ahora reina del imperio persa. Sin duda el Señor dice, ¿por qué ocultó su procedencia judía? Se llamaba Adasa, pero ahora era Esther. ¿Cuál fue la razón por la cual ella trató de esconder la procedencia judía, pastor? ¿Qué piensa usted? Wow, interesante pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ocultó su apariencia, su descendencia judía? Quizás por temor, pastor. Porque eran judíos. Eran judíos y eran prisioneros, habían sido prisioneros. Bueno, también creo yo que la escondió también precisamente porque pues eran
en los medos y persas. Bueno, aquí dice, cuando Ciro conquistó Babilonia, permitió que los judíos regresasen a Jerusalén. Sin embargo, muchos decidieron quedarse en los lugares a donde habían sido llevados. Este fue el caso de los descendientes de Mardoqueo y de su prima Esther. Wow, mire lo que, permítame, pastor, mire lo que dice la sierva del Señor, pastor. Dice, mediante la reina Esther, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Mire, pastor, la influencia que puede tener un cristiano en el mundo y alrededor de aquellos que nos rodean, pastor. La influencia tremenda cuando nosotros somos temerosos de Dios, pastor. Permíteme continuar con él. Dice, cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos, Esther y las mujeres asociadas con ella lloraron, ayunaron y actuaron prestamente y lograron la salvación de su pueblo. Ahora sí, pastor, le doy el tiempo para continuar con lo que usted estaba diciendo. Bueno, sí, me llama mucho la atención esta partecita de que siendo una insignificante judía, huérfana, sin padre y sin madre, pudo haber llegado a alcanzar el reinado del rey medo y persa. Y sin duda el Señor ya estaba preparando todos estos caminos para poder llevar a los medos y los persas al verdadero Dios, porque allí también adoraban a otros dioses. Y sin en cambio no fue fácil para Esther ni para Mardoqueo, pero ellos permanecieron siempre fieles. Mire, pastor, cuál importante es guardar nuestro testimonio, pastor, y ser fieles a Dios en todo, pastor, en todo. Ser fiel a Dios, porque uno puede ser un instrumento de la mano de Dios cuando uno le permite a Dios que obre en nosotros, pastor. Y por ese testimonio de estos dos personajes, pastor, ¿cuánta gente se convirtió? Mire, pastor, yo me pensaba que dice que cuando Esther y todas sus doncellas, pastor, cuando Esther ayunó y les ordenó que ayunaran, yo me preguntaba, ¿sería que estas mujeres conocían al Dios de Esther? Bueno, acuérdate que las doncellas eran parte eran las criadas, se puede decir, sí, las que servían a Esther, y sin duda deberían de haberle obedecido, pero por el testimonio que Esther les entregó o les dio, junto con Mardoqueo, pues ellas también alcanzaron a conocer al verdadero Dios. Amén, pastor. Mire lo que continúa diciendo la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 76. Los que se mantienen en una actitud de oración podrán hablar en sazón a las personas que han sido conducidas a su círculo de influencia. Mire cuánta influencia vemos que puede tener un cristiano, pastor, en el mundo. Vemos cuánta influencia tenía Esther alrededor de todas las personas que le rodeaban, pastor. Dice que oraban y ayunaron. ¿Para beneficio de quién, pastor? Pues para ellos mismos, pero también para glorificar a Dios. Y para beneficio de todos los judíos que habitaban en esas ciudades paganas. Y continúa diciendo, pastor, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia. Abréis vuestros labios con juicio y vuestra lengua será la ley de benevolencia. Mire, pastor, cuán importante es que cuando nuestros labios sean abiertos, pastor, que cuando hablemos, lo hagamos con palabras no fingidas, con palabras que edifiquen. Muy interesante la obra que hizo Mardoqueo y
y Esther, ¿verdad, pastor? Sin duda lo vamos a ir viendo y desarrollando un poquito al el transcurso de las demás lecciones. Sí, pastor, ¿verdad que sí? Dice que mediante el episodio que llevó a Esther al trono medo-persa, Dios obraba para llevar adelante sus propósitos a su pueblo, dice el pastor. Amén. O sea, acá atrás, pastor, de toda circunstancia, atrás de todo problema, ya sea persecución o encarcelamiento, atrás de todo, pastor Clemente, hay un propósito. Hay veces que lo que Sin duda. nosotros no podemos entender porque nuestra mente humana no alcanza a entender, pastor. Dios tiene un propósito para cada uno, mis hermanos. Y Dios va a obrar conforme a su palabra. Solo permitámosle a Él que Él obre en nosotros, hermanos, y que Él nos use como instrumentos en sus manos. Permitámosle a Él que nosotros seamos el barro y Él el alfarero, y que nos permita ser obreros dignos de Él y dignos representantes de Cristo Jesús en esta tierra. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta pronto, hermanos. Amén.